¿Sabías que Michael Jackson no quería ser famoso? Quería ser perfecto. Ensayaba hasta sangrar. Y aún así, nunca era suficiente. Bienvenidos a La Barotinga, donde todo está conectado. Ahora vamos a hablar de nuestro rey del pop. Platícanos, Adriana, tú siempre investigas qué descubriste de Michael Jackson, dónde creció, por qué sus traumas, cómo era de chiquito. Michael Jackson era Michael Joseph Jackson y nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana. Era el octavo de 10 hijos de la familia Jackson. Imagínate, o sea, 10 hijos, un familión. No tenían televisión. No, pues no. Eran pues una familia de afrodescendientes, de clase trabajadora y vivían en una casita, o sea, eso, fíjate, 10 hijos y ellos dos son 12 personas, vivían en una casita con 2 cuartos nada más. ¡Wow! Increíble. En una ciudad que pues era industrial, en el área metropolitana de Chicago, y su madre era Catherine Estelle Scruse, así. Ella, fíjate que le gustaba tocar el piano y el clarinete. De ahí yo creo que viene traen su sangre musical, la parte del papá, obviamente. Pero no se dedicaba a la música. Ella le gustaba la música y tocaba esos instrumentos, pero ¿sabes dónde trabajaba ella? En Sears. Y también el padre, que era Joseph Walter Joe Jackson, que era un patanazo. A ver, cuéntame. No, pues era un exboxeador. Hijo. Era un trabajador del acero y Joe actuaba como guitarrista también en una banda de local. De ahí, pues ya ves que en Chicago el soul y todo eso, el blues y así. The Falcons se llamaban. Se llamaban The Falcons, que sí eran conocedones, así. Y tienen por ahí un par de rolas. Pero pues con eso completaba para los ingresos de la familia. De 3 hermanas, que eran Ribby, La Toyota y Janet. Also, I'd like to thank all my brothers who I love very dearly, including Jermaine. Y 5 hermanos, Jackie, Tito, Germany, Marlon y Randy. Pero hubo un 6º hermano que no sabías. Órale. Porque el Marlon fue gemelo, nada más que el niño murió. Marlon Brandon. El niño se llamaba Brandon, el que murió era Marlon Brandon. Pobrecito. Sí, entonces nada más quedaron 5 niños. Y pues a pesar de tener tantos hermanos, y estuvo, qué feliz, ¿verdad? Pero fue una juventud muy solitaria y era muy aislado. Él tuvo una infancia muy triste porque su papá era muy exigente con él y con sus hermanos. Entonces, como él quería darles una vida, como no les iba bien económicamente, él quería sacarlos adelante y vio que sus hijos tenían pues actitudes musicales. Decidió formar un grupo con sus hijos cuando vio que tenían ese potencial. Y explotar a sus hijos. Así que en 1964, bueno, formó primero la banda de los hermanos grandes, que todavía no eran los Jackson 5, porque nada más eran los 3 hermanos más grandes, y empezaban ahí pues a tocar en fiestas, en bodas, en cosas así. Y el más chiquito, que era Marlon y Michael Jackson, se unieron a la banda en 1964. Pero para todo esto, pues tenían que ensayar, aprenderse las coreografías, pues sufrían muchísimo porque el papá se sentaba a checar el ensayo, pero con un cinturón en la mano. Entonces, eso contaba Michael en una entrevista, que sentaba así, pero con el cinto, imagínate, la mano, porque si se equivocaban en algo, pues así les iba. Sí. And still most comfortable on stage. But once I got off stage, I was like very sad. Really? Yes. Did he ever beat you? Yes, he did. Yes, and that was... Well, I didn't have it that hard because he used me as the example. It was like, do it like Michael, you know, and he practiced us with a belt in his hand. And if you miss a step, expect to be... How often would he beat you? Too much. Would he only use a belt? Los azotaba, que los hacía ensayar a deshoras, no tenían tiempo para tener su vida, pues ni su infancia ni nada. Aparte de todo eso, a Michael le decía que estaba muy feo, que tenía una nariz muy grande, que tenía la nariz muy ancha. Y después esos traumas le pasarían factura. Exactamente, desde ahí empezaron. Sí. Cuando tenía la edad de 6 años, se unieron Michael y Marlon a la banda de los Jackson Brothers, así se llamaban los Jackson Brothers, y tocaban y bailaban, tocaban los bongos, los panderos y las congas y bailaban, pero pues en eso se dio cuenta que tenía chispa el niño y también cantaba y bailaba padrísimo, entonces ya lo puso a cantar.
se hicieron los Jackson 5. Y ahí se hicieron. En el 65 ya, a partir de ese momento, ya se llamaron los Jackson 5. Y Con toda una gran historia. sí, Los Jackson 5 fue un grupo pues con mucho éxito en Estados Unidos. ahí los principales cantantes eran el hermano mayor Jermaine. y el Michael Jackson. Aunque Michael era el más chido. Sí, pues aparte que tenía mucho carisma, muy bonito, y, llamaba mucho la atención y ya tenía los dotes del baile. Bailaba Porque increíble. él era Sí. muy observador, le gustaba, o sea, sí lo disfrutaba, aparte no creas que no. Sí, hay una canción ahí que bailaba así. Fíjate, hasta el 75 ya tenían 10 álbumes los Jackson 5. Increíble. Pues llamó la atención más por Michael Jackson, la verdad. Sí. Era un niño que brillaba. ¿Sabías que tuvieron una caricatura? Yo los vi, yo la veía. Una caricatura. Sí. Empezaba con la canción de ABC, 1, 2, 3. Ah, ¿Nunca la viste? no, a mí no me tocó. Tenían su caricatura. ¿En qué año fue? Fue como, bueno, originalmente la hicieron en el 71. Salía por la cadena ABC. La hizo la Motion Productions. Pero aquí en México llegó como hasta el 84, 85. Ya te tocó verla. Aquí, pues imagínate, lo doblaba la Chilindrina, que doblaba a todos los pinches niños que salían en esa época. Bueno, todos tienen lo que desean, menos tú. Dime, ¿qué quieres que te consiga? Apuesto. Creo que Michael Jackson era la voz de la Chilindrina. Y yo ahí conocí a los Jackson 5. Fíjate, por las caricaturas. No sabías que eran Por las personas, caricaturas. nomás veías los monitos, pues. Nomás veíamos los monitos. Pero luego fue muy raro porque ya al año siguiente ya salió Michael Jackson con su thriller y decías, ¿qué pedo, cabrón? Así fue muy chistoso. A lo mejor todavía no lo hilabas que eran los mismos. No, Pues, sí. Pues algo que le gustaba mucho a Michael a los 10 años, te digo que era muy observador y observaba las leyendas como James Brown. Y otro grande, Jackie Wilson, pues de la época, todavía la tele era en blanco y negro, imagínate. Y también iba a los teatros y los veía tras bambalinas, le llamaba mucho la atención y jugaba a imitar los movimientos de estos grandes, pues no nomás bailarines. De niñitos echabas todos los pasitos del James Brown. Sí, Que eran así, como ¿te acuerdas el del piecito? el del piecito. Sí. Y voy a entrar y salía en un piecito del escenario. Sí, pues los admiraba tanto y los imitaba, pues. Michael Jackson declaró una vez que sus movimientos de baile, la energía y el estilo con los que salían al escenario estaban inspirados en James Brown. Fíjate, increíble. Hay una cancioncita por ahí de niños que bailaba mejor que James Brown. Te dije, el otro día la vi. Ya no mames. Sí, cierto. Ya ahí se notaban ya sus dos. Pero no era recuerdo porque cómo lo se llama imitaba, esa pues, canción, pero porque. lo imitaba, sí. Pero muy bueno. O sea, qué bueno Muy que bueno. se fijaba en los grandes. Sí. Eso hay que aprenderle siempre a los grandes. En 1983, durante un concierto de James Brown en el Beverly Theater, Brown invitó a Michael Jackson al escenario y Jackson pues bailó antes de mostrar así sus propios movimientos, dejando muy impresionado a James Brown, que en ratos hasta bailaba mejor que él. Fue su padrino del soul. Sí, y ahí a Michael Jackson le tocó entregarle un premio a James Brown por su trayectoria rindiéndole homenaje. Fíjate. Michael Jackson. En el 2006, ya tristemente, Michael Jackson asistió al funeral de James Brown. Imagínate, Sí. le pesó muchísimo. Y ahí le rindió pues un homenaje diciendo que había sido su mayor inspiración. Sí, hombre. Y aunque nunca grabaron juntos formalmente, pues su conexión representó la unión de dos grandes artistas de los más electrizantes de la historia, Sí. fíjate, musical. James Brown is my greatest inspiration. Qué lástima que nunca grabaron juntos. Hubiera sido increíble. Y el otro del que también se inspiró es Jackie Wilson. Sí. Porque le influyó por eso en la energía y la presencia escénica que tenían. Sí. Ese no lo conoces, pero yo estuve investigando porque él nombraba mucho también a él. Y en el 84, cuando ganó el Grammy de Thriller, ahí él dedicó las palabras a Wilson, Fíjate, por algo. llamándolo el pionero, que fue el que le hizo el camino. Órale, increíble. Some people make the path and are pioneers. I like to say Jackie Wilson was a wonderful entertainer. Pues ahí fue cuando tuvo una conexión musical. He's not with us anymore, but Jackie, where you are, I like to say I love you and thank you so much. Y se dice que la canción de Wilson, que se llama Lonely Teardrop. inspiró el estilo y la composición de Jackson. Okay. Y si te fijas, ahí se ve que es la inspiración.
Sí, pues esa fue la importancia de la observación y el aprendizaje temprano. Pues a pesar de todas sus dificultades familiares, Michael convirtió esa presión en una capacidad técnica que ningún otro niño de su edad podía tener. Junto con los Jackson 5. Y de ahí tenía rolas como The Love You Save, I'll Be There. Que habían llegado a buenos lugares en La los de Billboards. ABC. Espérate, pero como ya les empezó a ir bien tanto a los Jackson 5 como a Michael como solista, obviamente las ganancias pues eran para la familia en común. Sí. Y se cambiaron de casa, ya no vivían en la casita de 2 recámaras y se compraron una propiedad en Encino, California. Ya fresísimo. No, ya era una casa grande, un terreno como de 2 acres, no sé cuántos sean 2 acres, pero pues estaba grande. Ya por lo menos cada quien tenía su cuarto cada uno. También. No, cada uno pues bueno, ya. Cada uno, sí. Y ya este periodo pues ya fue como una evolución, ¿no? Sí. Y bueno, ya para 1979 empezó ya su salto a la independencia, que fue cuando sacó su primer pinche discazo que se llama Off the Wall, donde viene mi canción favorita de Michael Jackson. Ahora que estuvimos haciendo este programa, me di cuenta que sí es mi favorita. ¿Cuál? Rock With You. Es increíble. Venía en ese disco, en el Off the Wall. Ya tenía, mucha gente cree que el Off the Wall es el primer disco de solista de Michael Jackson. Bueno, sí. Pero no, el güey ya había sacado como 4. Ya tenía sus discos cuando hizo el Off the Wall. Entre 1972 y 75. Te acordarás de rolas como la de Got to Be There. Ben, por ahí la canta ya. Sí, cierto. Sí, una baladita muy bonita. Music and Me y Forever Michael. Ya había llegado a la lista de los 100 de Billboard. Sí, imagínate, increíble. Ya había conocido a Quincy Jones, tú nos vas luego a platicar en dónde. Esa alianza redefinió toda la música y el pop y pues bueno, todo el Motown y unió la música de gente de alto contraste de color y afroamericana con el rock, digamos que ya. Pero creó la trilogía de los Sí, y crearon famosos. la trilogía de sus mejores discos, que fue el Off the Wall, el Thriller, chingón, que ya es, y el Bad. Ahorita pues vamos a contar bien a detalle qué onda con esos discos. Y bueno, ¿y cuándo comenzó su transformación física? Tuvo un accidente y se rompió la nariz en 1979. Y pues tras esa fractura, obviamente lo tuvieron que atender y operar de la nariz porque no podía respirar correctamente, pero ahí aprovecharon para hacerle un poquito más delgada la nariz. Si se fijan, aquí en el Thriller ya le habían hecho su primer cirugía, pero como que no quedaba bien, le hicieron varias, entonces ya, o sea, como que quedaba y ya no le encantaba tanto y luego otra vez, entonces ahí sí, y ahí empezaron su transformación, fíjate. Por eso ya cuando grabó el Off the Wall, ya había cambiado su nariz. Y bueno, este fue el primer disco producido por Jackson y Quincy Jones. Y ahí también pues sacaron a un compositor de la manga que se llamaba Rod Temperton. Rolones. Vendió más de 20 millones en todo el mundo. El Off the Wall también fue un putazo. Sí. Pero Michael pensaba que ese disco merecía más. Ya quería que desde ese primer disco fuera como el Thriller, pero aguanten. Pero todavía no había probado las mieles tanto así como para... Sí. Pero de todos modos, ya en 1980 ya había ganado 3 premios. Sí, pues chulísimo. And the winner is, you got the info? There it is, sorry about that. Off the Wall, Michael Jackson. This is wonderful. Thank you again to everybody. I'm really happy. Thank you, Quincy, and thank you for all the promotion people, including Fred D-Man, and the wonderful fans and disc jockeys. Thank you so much. All right. Y luego en el 81 fue también ganador ya de los premios American Music por el álbum Soul and Rhythm and Blues favorito y mejor artista masculino Soul and Rhythm and Blues. Y fue en ese momento cuando tomó una decisión que cambiaría la música para siempre. Lo que vino después no fue un disco. Fue una revolución. Pero antes ya nos había dejado este pinche rolón que viene en ese disco de Rock With You, que es mi rola favorita. I'm gonna rock with you all night. Dance with you all night.
rock with you all night. Gonna rock the night away. I'm gonna rock with you all night. Bueno, esta era la canción de I Wanna Rock With You. No me sé la letra, pues obviamente, pero la música, a mí se me hace una música increíble. Y esta canción la hizo con el compositor de Rod Temperton, que era un compositor inglés que había andado mucho en los grupos de groove y de Boogie. Y de Boogie. Pues vamos a la segunda parte, el fenómeno Thriller. Cuando Michael dejó de ser humano. A ver, esta parte va a estar increíble. Sí. Pues, ¿qué haces cuando ya eres famoso? Hiciste un pinche discazo, pero no pegó como tú querías que pegara. No eres el número uno. ¿Qué haces? Te conviertes en leyenda. O en el caso de Michael Jackson, en algo que nadie podía volver a alcanzar jamás. Hizo un éxito pues mayor, ya era su sexto álbum y fue el Thriller y se lanzó a finales de 1982. Esa noche no solo ganó premios, se convirtió en una leyenda. Fue el álbum más vendido de todo el mundo en 1983 ¿También? Y de todos los tiempos, y es el álbum más vendido jamás por un ser humano en la Tierra en el sistema solar. Yo hablo del sistema solar porque en los contratos disqueros, si los lees, su jurisdicción es el sistema solar, aunque usted no lo crea. Fíjate. Y rompió todos los récords. Sí, fue el primer álbum en tener 7 sencillos en el top 10 de Billboard Hot 100, incluyendo, pues ya saben, ¿no? Billie Jean, Beat It, Wanna Be Starting Something. Obviamente Thriller. Sí, en el 2015 el Thriller fue certificado por 30 millones de copias equivalentes por la RIA. Convirtieron en el único álbum en lograr la hazaña. Sí. No, y acabó vendiendo 60 millones de discos. Bueno, eso es hasta lo que estábamos viendo, ¿no? Capaz de que pues rompió todos los récords, incluso el de él mismo. Fíjate, vamos a poner, mira, ve cómo es el disco por dentro. Sí, padrísimo. Era de Epic, me acuerdo, mira. Lo sacas y muchos discos tenían así, eran de Epic, la disquera de Michael Jackson. Y el de Thriller le valió a Jackson y a Quincy Jones el premio de los Grammys al mejor productor del año en 1984. He's not with us anymore, but Jackie, where you are, I'd like to say I love you and thank you so much. Y miles de premios que la verdad, si me pongo a decirles todos los premios, Thriller is one of the biggest albums ever. Thank you for your support, effort and hard work, Michael Jackson. nos tardaríamos horas, ¿verdad? Pero ganaron todos los premios que quieras. Y bueno, además lanzó también un video musical de 14 minutos, fíjate. El Thriller era dirigido por John Landis y era toda una película. Welcome to the making of Thriller. Ready? Idle action. Él fue el que hizo que todos los videos cambiaran el concepto que tenían, porque te acuerdas que antes los videos salía el grupo cantando nada más, ni le echaban ganas ni nada, y él hizo, como dices tú, toda una película. Sí, redefinió los videos musicales y rompió las barreras raciales. En MTV, sí. En MTV, porque en MTV sacaban a puro artista que salía en el CBGB, que era puro blanquito post-punk, hasta que llegó Michael Jackson y dijo, ahí está su boogie. Pues sí, fueron super videos que tuvo. Pues ya saben de qué se trata. El que no sepa, pues vaya y búsquelo porque está increíble. El de los zombies, puso de moda los zombies. Bueno, no, los zombies ya venían desde antes, ¿no? No, pero sí, desde Michael Jackson ya es. Ya más. Y pues nosotros, como siempre, conectando, ahora conectamos a MTV.
Desde ahí vienen los zombies hasta el Ara River Road. Hasta el Ara River Road, 31 que por cierto no tocaron el Ara River Road en el Pal Norte. En el Pal Norte, todo el pinche concierto estuvimos esperando el Ara River Road. En el 31 minutos del Pal Norte. Sí, y nunca tocaron mi Ara River Road. Esa es mi canción de zombies favorita, incluso más que el Thriller. Sí. Bueno, pero Thriller fue un fenómeno histórico y en el 83 fue considerado el más importante de la historia, como dijimos, en MTV. El canal llegó a transmitirlo hasta 2 veces por hora. Increíble. O sea, no por día, por hora, porque el público lo pedía. Pues. Ay, porque era el mejor video, yo creo, de esa época. Sí, pues era toda una película, como dices tú. Ahí conoció a la actriz Ola Ray. Inspiró pues en las películas de terror de Stephen King. Ah, no, ¿verdad? No es cierto. No, Stephen King todavía no. No, todavía en esos años apenas andaba escribiendo Carrie, sí. Pero bueno, él empezó con las historias de terror y ganó 3 premios en los MTV Music Awards. O sea, estuvo nominado para 6 categorías, pero ganó nada más 3. So let's take a look at the nominees. Que se volvieron pues muy popular y llevó muchos elogios. David Bowie, China Girl. Michael Jackson, Thriller. Police, Every Breath You Take. Van Halen, Jump. Y cambió la industria del video y de la música para siempre. And the winner is Michael Jackson. Pues en diciembre de 2009, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos seleccionó el video musical de Thriller para incluirlo en el Registro Nacional de Cine. Fue una de las 25 películas nombradas ese año como obras de gran importancia para la cultura estadounidense y las van a conservar para siempre. Y a partir de ese 2009, Thriller es el único video musical que ha sido incluido en ese registro. Fíjate, pues sí, porque es la única que fue como película, pues. Sí. Y obviamente llegó el merchandising, como en todo. Pues fue de los primeros que empezó con todo eso, los muñecos que eran modelados como Michael Jackson con su vestimenta. Aparecieron en el 84 en los anaqueles, costaban $12. Y uno de los biógrafos que ha escrito historias de Michael Jackson es Randy Taraborelli. Escribió que el disco de Thriller lo vendían como si fuera, o sea, ya no lo vendían como un artículo de ocio, como un artículo de lujo para escuchar, no, ni como un juguete, ni como una revista, ni como nada de eso. Lo comenzaban a vender como un producto básico para el hogar, o sea, como los huevos, las tortillas. ¿Ya tienes tu Thriller? Sí, a huevo. O sea, todos tenían que tener un Thriller en su casa. Increíble. ¿Y la chamarrita roja de Michael Jackson? Esa está muy chingona, esa también la debieron haber vendido. No, o sea, sí también la vendía, claro, obviamente. Sí. También fue muy parodiado. Ha salido en películas de como si yo tuviera 30, salen bailando ahí. Ah, sí, esa es la coreografía. La coreografía de Thriller. A mí me gusta mucho una, aunque no lo creas, de Omar Chaparro, pero está grabado bien chafa en YouTube con muy poca calidad. Si alguien la tiene, compártanla, estaba muy divertido, una parodia. Ah, que sale con la Cecilia Galeano. Sí, él hacía un Michael Jackson increíble. Omar Chaparro, la vocecita y todo, y lo imitaba muy bien. Y bueno, pues también obviamente en Los Simpsons, en muchos lugares se parodió el Thriller de Michael Jackson. ¿Y sabías que obtuvo el récord de Guinness del mayor baile? Ah, increíble. Y se logró nada más y nada menos que en la Ciudad de México. Ah, sí. En agosto del 2009. El 29 de agosto del 2009. Increíble. Ya había muerto Michael Jackson. ¿Cuántas personas bailaron el Thriller, Adriana? 13,597 personas. Vestidas de zombies, no nomás así, o sea, aparte, vestidas de zombies. Con todo el numerito. Sí, bailaron la coreografía en el Monumento de la Revolución. Ahí fue el día que era cumpleaños de Michael Jackson. O sea, cumpliría ese año, hubiera cumplido 51 años. Entonces se juntaron para hacer la coreografía y superaron, pues, por mucho las marcas anteriores que ya se habían hecho en otros países y en otras ciudades. Fíjate que ni siquiera cumplió 51 años, Michael, ya que joven se murió.
No, estaba muy chévere la risa esa con la que terminaba. Oye, hablando de thrillers y de Michael Jackson, nosotros tenemos el thriller en grande y en chiquito, mira. Chiquito, tenemos un thrillercito. Tenemos un disquito, un thrillercito chiquito. Los portavasos es de Thriller. De hecho, en ese año también salió un disco de Iron Maiden, también con un chorito grabado. El de 666, The Number of the Beast. También sale un choro así de, well, let's see if I understand that is the number of the beast. No sé cuál disco inspiró a cuál en tener así un chorito hablado y además con risa macabra al final. Its number is 666. Bueno, ahora vamos con Billie Jean. Que le valió a Jackson su primera nominación al Emmy. Increíble. Y fue el primer video de un artista afroamericano en recibir, fíjate, aparte del thriller, ese también tuvo una rotación fuerte en MTV. Y se estrenó el 10 de marzo de 1983. Vamos a tocar Billie Jean. Ah, ok. Es mi segunda rola favorita de Michael Jackson. O sea, con este bajo no necesitaban más canción. Y luego el cambio. ¿Quieres que te ponga la letra o no? Sí. ¿Esa es la carabina de Ambrosio? No, es Billie Jean. Se parece, pero no. But people's always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young hearts too. My mother always told me, be careful what you do. But since I am the one, the kid is not my son. Muy difícil de tocar y cantar. Me gusta mucho la parte del... Bueno, Billie Jean también es pinche rolón de Michael Jackson. Él sabía que teniendo un buen bajo tienes una buena canción. Y Billie Jean, fíjate, curiosamente, sí es de Michael Jackson completamente. De hecho, hasta se peleó con Quincy Jones de que no lo pusiera en los créditos como productor, porque él ya, casi como está la rola en el disco, él ya la había producido en los demos. Diferente con Thriller, porque Thriller sí le usó otra vez el supercompositor inglés de Rod Temperton. Pero Billie Jean ya es completita de Michael Jackson. Pinche rolón. Sí, padrísimo. Me gusta mucho el bajo. Sí, es increíble rola. Pero cuéntanos cómo fue que escogió el outfit para presentar Billie Jean. Pero para esto vamos a la historia según Ernesto. Bueno, pues ya saben, ¿no? Ahorita pinche rolón con un super bajo. Pero primero, ¿dónde iba a ser la actuación? Ah, no, por eso ahí va. Los habían invitado, fíjate, a los Jackson 5 y bueno, obviamente a Michael Jackson para que estuvieran en el Civic Auditorium para un homenaje del Motown 25, los 25 años del Motown. Se llamaba Yesterday, Today and Forever. Obviamente, pues como era en Pasadena, California, ya ves que había ahí Disney. Le encantaba ir a pinche Michael Jackson ahí. Sí, vamos, y vamos a Disney, y vamos a los Tronquitos, y vamos a Magic Mountain, y ya también vamos al pinche Motown 25. Porque Michael Jackson siempre fue como niño en su corazón. Sí. Pues ya los habían invitado, era un especial para la NBC y bueno, el espectáculo se transmitió el 16 de mayo de 1983 con una audiencia estimada de 47 millones de personas. O sea, sí era para que Michael Jackson se pusiera nerviosito, o sea, sí era para que dijera, ay, cabrón. Sí, no, cualquiera. Si la cago. Entonces ya tenía un pinche super bajo para esa canción, que era Billie Jean. Y dijo, bueno, pues ¿y ahora qué hago, cabrón? Tengo que sacar un pinche pasito de baile que esté igual de chingón que mi bajo. Y se acordó que había estado en ahí. Y como fue en pinche Pasadena, se acordó de los pasos que había visto de su bailarín favorito, que era Jeffrey Daniel. Ya tenemos toda una rarotinga. Pasen a verla, mira, aquí vamos a dejar el link. Entonces ahí quiso estrenar Michael Jackson. El baile que le enseñó. El baile que le enseñó Jeffrey Daniel ya se llamaría Moonwalk. Ahí lo estrenó.
Y no, pues fue un madrazo. Se volvió loco a todo el mundo. Ya es que se volvió icónico ese baile. No, pues eso ya existía. Esa presentación, sí. Pero él lo hizo suyo, lo convirtió en algo ya de él, insignia, sí. El baile del moonwalk. Pero lo curioso de ese día que dejó esa figura icónica de Michael Jackson fue la chamarrita como esa. Mira, modelo la chamarrita. Esa es la chamarrita auténtica. Es la chamarrita auténtica del Billie Jean. Que ese día la había tenido la mamá de Michael Jackson. Pero pues como Michael Jackson ya sabía que le iban a ver, como ya hemos platicado, 47 millones de personas. Tengo que brillar. Estaba nervioso, no mames, tengo que brillar. Consígueme los guantes. Y fue cuando hizo sus guantes de diamantes. Ya tengo mis guantes de diamantes, pero no estoy lo suficientemente brilloso. A ver, mamá, ven, pásame tu chamarrita. Y le quitó su pinche chamarrita a su mamá y se la puso. Antesito de salir, cabrón. O sea, se la quitó la mamá rápido. Sí, se la quitó la mamá, se la puso y dijo, ¡sale, Michael, vas! Y así salió y pues por eso ya es el look icónico. De hecho salió tan en chinga que nomás se puso un guante. Si te fijas, nomás sale con un guante de golf decorado con diamantes y la chamarrita de chalinita ¿cómo se llaman? De lentejuelas negras. De lentejuelas que Michael Jackson se la quitó a su mamá. Fíjate. Y pues ya esa noche Michael Jackson brilló como quiso brillar para siempre. Con su icónico baile. Su icónico baile del moonwalk y su rola chingona que tiene el bajo más chingón de... Pero, aparte de todo, en el público pasaban otras cosas. ¿Qué pasaba? Sí, pues cuando estaban ahí, el papá, aparte de ver que estaba brillando su hijo, a él le brillaron los ojitos. Es que aparte de esa presentación con el Michael Jackson, también tocó con los Jackson 5. Pero él quería hacer una gira otra vez con Michael Jackson junto con los Jackson 5. O sea, que fueron los Jackson 5. Sí, que fueron los Jackson y Michael Jackson. Pero Michael no quería. Y ahí el papá se ve que lo está viendo y de hecho lo toma en la cámara y le ves los ojos de signos signos de dólares en los ojos, así de, no mames, voy a hacer esto. Y ahí se le ocurrió hacer la gira que finalmente harían el siguiente año. Pero luego como no quería, le dijo a la mamá. Sí, no, Michael Jackson ya no quería, él ya quería, no mames, acababa de hacer el thriller. Ya no lo necesitaba. Ya no necesitaba volver a salir con sus hermanos. Pero pues el papá ahí le brillaron los ojitos y le dijo a su mamá, convéncelo, cabrón, convéncelo de irnos a la última gira con sus hermanos y esa gira se va a llamar el Victory Tour. Y sacamos un disco que también se llama Victory y fue el último disco que sacaron los Jackson 5, se llamaba Victory. Michael Jackson ni quería salir en el disco. De hecho, en la foto le dijo al que hizo la portada, a mí píntame atrás, cabrón, que ni me parezca, que me da pena ya tocar con mis hermanos. Le daba pena ya tocar con sus hermanos. ¿No? Hizo más chaparrito ahí que no se viera y la chingada y como lo hizo a fuerzas, sin querer y todo, también fue muy desgastante para él. Sí. Aparte que fue muy desgastante la gira, ¿no? Porque los trajeron como por todo Estados Unidos. Todo Estados Unidos. Recorriendo. Y Canadá. Espérense, no queda ahí. Porque este Victory Tour, por lo mismo que fue una super mega gira, que los trajeron de aquí para allá, tuvo una historia muy rarotinguísima. Que esta historia está increíble porque, ay no, ¿cómo les digo? Les digo tú, les dices yo, lo digo tú, no. Es la historia según Ernesto. Dos de este programa. Sí. Dos. La segunda. No se la pueden perder porque esta está mejor y es una conexión increíble. Ya ves que pues en la Rarotinga nos gusta conectar cosas y vemos que todo está conectado. Y bueno, hay una historia que une a nuestro campeón Julio César Chávez, que yo creo que es el culichi más famoso de aquí de Culiacán. No, es con famoso Michael en el Jackson. Mundo. Bueno, en el mundo. Aunque ustedes no lo crean, entonces, hay una conexión de Michael Jackson con Julio César Chávez. Espérense y ahorita la vamos a platicar. Ahí van a ir viendo. Pero primero platícanos, pues, cómo empezó el Victory Tour. The Jackson's Victory Tour has been brought to you by Pepsi, the choice of a new generation. Ya ves que al papá en el Mountain 25 se le hacen los ojitos de lana. Ahí se le ocurrió, como él había querido haber sido boxeador de joven, pues conocía al manejador de box más famoso de ese tiempo, que era Don King, imagínense. El de los pelos esos. El de los pelos así. Entonces al güey se le ocurrió que para la gira del Victory, Don King fuera el representante. Imagínate nomás, cabrón. Entonces le pero dijo, como que tenía dudas el Michael. No, Michael Jackson ya ni quería, pero el Don King dijo, ahorita me les hago pendejos a estos güeyes, a ver, les voy a dar $3 millones para que todos digan, ay, Simón, y convenzan a Michael Jackson. Entonces les dio $3 millones para asegurar el contrato ya con los Jackson 5 y hacer la gira del Victory Tour. En eso se despedirían y Michael Jackson ya presentaría sus canciones de sus dos primeros discos que estaban
Pues no mames, eran los más chingones discos que tenía Michael Jackson, cabrón. No necesitaba esa gira. No necesitaba esa gira. Y pues ya te has de imaginar, ¿no? O sea, el pinche Don King fue el clásico repre, chamaqueador, tranza que había. Entonces el güey se le ocurrió para empezar a hacer una mamada con los boletos, güey. O sea, primero te tenías que escribir una rifa para ver si te ganabas el derecho a comprar boletos, y si te lo ganabas tenías que comprar 5 boletos de putazo. Pero lo peor del caso es que era que te los iban a mandar a tu casa, o sea, ni siquiera te los daban inmediatamente. No había Ticketmaster, no había plataformas ni aplicaciones ni nada, ¿no? Ahí al güey se le ocurrió, la neta hacía lo mismo que Ticketmaster, que era chingarse la lana de los boletos. Pero pues ahí todavía no había sistema, o sea, en teoría era por correo. Pues ya te vas a imaginar, muchos de los boletos ni siquiera llegaron. Increíble. ¿O no los mandó? O no los mandó. Mucha gente se empezó a enojar y entonces ya veían medio feito Michael Jackson, empezaban a echarle... Porque como era el más famoso, él era el que daba la cara. Ya me imagino, y para sus purgas de Michael, que él era todo... Sí, estaban ensuciando su nombre. Aparte de todo. No, entonces él salió un día a decir... Yo voy a ganar todo lo de esta gira, amigo. No quiero ganar dinero en la gira, está directo, entonces me vale madre. Ah, sí. I want you to know that I've decided to donate all my money I make from the performance to charity. Pero pues Don King, como ya veía que estaba ahí la cosa ahí medio tambaleando, se dijo, un contrato con Pepsi, cabrón, para que siga la gira, cabrón. Y entonces le dijo, ay, miren, vamos a hacer unos comerciales con Pepsi, nos van a dar $5 millones. ¿Cómo ven? Que habían pagado eso a nadie, o sea, para hacer un anuncio así jamás lo habían hecho. Lo que no sabían es que aparte de que ya el pobre Michael tenían pedos con los boletos, le cagaba a Don King, le quemaron el pelo. Fueron como decía que le quemaron el pelo al pobre Michael Jackson, cabrón, y se hizo todo un pedo, cabrón. Fue cuando tuvo la quemadura aquí en el cuero cabelludo. Que sale el güey, es un comercial y se ve como bien prendido, o sea, incendiándose. Pues tuvo quemaduras de tercer grado, sí, o sea, no fue cualquier cosa. Y luego, a mí lo que me impresiona es que no canceló la gira, o sea, al contrario, usó ese tiempo de la recuperación para estar planeando su labor humanitaria, fíjate. Todo lo que ganó de los 5 millones que les pagaron de Pepsi. Y aparte su demanda. Porque demandó a la Pepsi. O sea, demandó a la Pepsi porque obviamente pues no estaban bien puestos los efectos especiales para el anuncio, y le pagaron $1.5 million, pero él los donó, fíjate. Los donó para hacer el Culver City, California, su Burn Center, que es un centro para niños quemados en su honor, fíjate. Para la segunda campaña de Pepsi ya firmó un contrato por $10 millones, de que también nadie había hecho un contrato igual. Pero sí les dijo, ya no mamen con fuegos artificiales, no quiero que me vayan a quemar mi pelo, cabrón, y va a ser un comercial más tranquis, cabrón. Mr. Jackson. Y hicieron varios comerciales. Varios. También grabaron el video del Liberian Girl, que es un video en el que sale precisamente Don King. Ah, está bien padre ese video. Sí, y muchas celebridades. Sí, fíjate que yo nunca lo había visto y me llamó, no sé por qué no lo había visto, si yo según yo había visto todos los videos, pero está muy interesante porque salen muchas celebridades, como dices tú, y entre también salen así cosas de películas y todo. Sale hasta el padre de la película del Exorcista. Ah, sí. Es como la rarotinga ese video, porque ahí sale todo conectado. Sí. Y ahí sale Donkey Kong. Y sale Steven. Don King. Y sale también Steven Spielberg, Pablo Abdul. Muchos ahí véanlo, está muy padre. Sí, pues total. Le voy a poner un pedacito, pero no se los puedo poner todo. Pero bueno, ahí lo voy poniendo para que lo vean. Sí. Finalmente, bueno, todos acabaron felices esa gira, menos Michael. Y luego en la revista de los Rolling Stones fue cuando ya mejor dejó ya hasta una carta. No, eso ya fue cuando lo despidió totalmente. Dijo, ¿saben qué? Yo ya no tengo nada que ver con este cabrón, ya ni le hablen ni me hablen, cabrón. Nada lo que tenga que ver con él, conmigo, a mí que... Yo ya no tengo nada que ver con ese hijo de la Pero sí hizo una carta, sí, para que no lo fueran a relacionar ya con él. Pero ya donó todas sus ganancias de esa gira. Sí, ya él no quería. No quería saber nada ya, cabrón. Ni siquiera ganar. No quería tener dinero de esa gira porque sentía que era dinero sucio y que le iba a traer mal karma. Por eso mejor lo regresó, lo despidió, cabrón, y ya. Cuéntanos qué tiene que ver, pues. Pues que precisamente Don King chamaqueó a Michael Jackson y
también a nuestro campeón, a Julio César Chávez. O sea, Julio César Chávez y Michael Jackson fueron chamaqueados por el mismo cabrón que era Don King. Increíble. Con Julio César Chávez también se portó culerísimo el Don King, cabrón. A ver, ¿qué decía el Julio César? Es increíble Julio César Chávez. Pero ¿cómo habla de Julio César? Ese Don King es hijo de la chingada, cabrón. ¿Me entiendes? Es un ladrón, cabrón. No, es que le hizo en unas peleas. Ya Julio César ya llevaba 100 peleas seguidas sin perder ni una. Entonces pues, ya le tocaba perder y si perdía pues era un dineral de apuestas. Cuando no le tocaba, lo hicieron. Bueno, lo hicieron. Entonces el pinche Don King le mandó agüitas, como una vez Argentina hizo lo mismo con Brasil, les aventaron agüitas ahí con pinche no sé qué, cabrón. Ajá. Pues también el Don King Donuts. Don King Donuts. El Don King que le manda al Julio César agüita con diuréticos, cabrón, para que le dieran ganas de ir al baño. Le dio una pinche diarrea, cabrón. Y el güey salió a pelear ahí todo guango, cabrón. Deshidratado. Después en una pelea el viejo me deshidrató, ¿me entiendes? ¿Cómo? Sí, en una pelea. Y sí, después me dijo Suleiman, ¿sabes qué, Don King te chingó? Me dijo. Ay, no, qué traición. Obviamente fue la primera pelea que perdió Julio César Chávez. Obviamente él había apostado en contra de él para que... Y yo creo que Don King ahí se llevó un dineral, cabrón. Y aparte de todo, en la entrevista que le hizo Adela Micha, para que la vean, les voy a dejar un pedacito nada más. Pero aparte de todo, él dijo que le había dado un dinero que nunca le dio. Que nunca le dio, y entonces le cobraron impuestos por ese dinero a Julio César. Julio César dio un dinero que nunca le dio Don King, y entonces acabó hasta debiéndole al fisco, cabrón, y teniendo pedos con Hacienda de Estados Unidos por un dinero que nunca le dio el Don King, que se lo chingó, cabrón. Aparte de todo. Me demandó Hacienda por $100,000 que nunca recibí, con su chingada madre. Claro. Me demandó Don King, sí. Pero lo más chido de esto es ver lo que es una gente chingona. O sea, por eso Julio César fue lo que fue. O sea, en vez de guardarle rencor y la chingada, dice que le hablaba y todavía lo saludaba. ¿Qué hablé? ¿Cuándo vas a pagar, cabrón? Y la chingada, viejo cabrón. Y lo siguió estimando, siguió siendo. Ahí en la entrevista hasta le manda saludos y le dice, te amo. Sí, te amo, Don King, te amo. Después de que se lo había chingado, ¿cómo se lo chingó? No, mi respeto. Fíjate, hablando de Don King, hace rato hablé con Don King, ¿no? Hace rato hablé con él. I love you, brother. Le digo. I love you too much. ¿Cuándo me vas a pagar lo que me debes? Le digo. Pues por eso esas dos grandes figuras, fíjate que nos enseñan que hay que enfrentar las adversidades. Sí. Como Michael, todo lo que le hicieron, aparte el problema que tuvo con el accidente, pues no se dejaron. Digo, Michael por lo menos se lo despidió. Julio César yo creo que siguió siendo cuate del pinche Don King. Que después pero no lo dejaron que se pagara la pasión profesional. Pero aún así a mí me encanta la actitud de Julio César Chávez, se me hace admirable. Sí, aparte. Que nunca le guardó rencor al pinche viejo cabrón. A nadie, a nadie le guarda rencor. Pero bueno, regresando a Michael, pues ya sería esta ya su última gira, ya ahora sí, con los hermanos. Ya, cerró con los hermanos, le fue en feria, le fue como al pinche también a los pobres de RBD, cabrón. ¿Por qué? Porque también hicieron la última gira. Así salían en los listos, así, la gira más exitosa del 2022 y la chingada. RBD, llenaban Brasil y la chingada y todo, y a la hora que llegan a hacer cuentas, cabrón, ¿cómo les fue? ¿Qué onda? El repre, no, pues me salen debiendo, cabrón, no mames, cabrón. Así, se bajaron los músicos a comprar ahí en el Oxxo y la chingada y gastaron mucho en el hotel y en el Oxxo y me salen debiendo. Entonces no les toca nada, cabrón. Y no, pues, pero ahí también. Es que sí, hay que tener cuidado con los ahí los güeyes se pusieron truchas, hicieron una auditoría y finalmente se dieron cuenta que sí ganaron dinero. No, pues claro, ¿cómo no iban a ganar? La gira más exitosa, cabrón, y me salen debiendo. Pues así era Don King, cabrón. Don King siempre le salías debiendo en lugar de... Qué bueno que se deslindaron de él. Qué bueno que se deslindaron de él. Ay, no, esos representantes. Aguas con los representantes. Ya hemos tenido experiencias. Saludos al Chili. Los chilis. Pero bueno. Sí, bueno, Michael ya por fin no era parte del grupo. Era una industria. Pero mientras más alto llegaba, más fuerte empezaba a caer la sombra. Listen up. This is our last and final tour. I think this is our farewell tour. And we love you all. Y se puso a hacer negocios, cabrón, sucios. Tercera parte. El precio de ser el rey del pop.
¿Qué pasa cuando lo tienes todo? Pero pierdes quién eres. Esta es la historia que nadie quiere contar. Una de las colaboraciones más épicas de todos los tiempos. ¿Sabías que se compuso en solo una noche de 1985? Lionel Richie y Michael Jackson idearon el USA for Africa, una producción musical que contenía el sencillo de We Are the World. El 28 de enero de 1985 grabaron junto a 45 estrellas, entre las que se encontraban Stevie Wonder, Diana Ross, Tina Turner, Bob Dylan, Bruce Springsteen, también estaba Cyndi Lauper. Entre otras. ¿Te imaginas grabar a tantas estrellas juntas? Pues hay un dato rarotinguísimo que pasó para esto. Quincy Jones les dejó una nota en la puerta del estudio que decía: por favor, dejen su ego en la puerta. Pues claro, imagínate, todos súper estrellas, todos se creían más que todos, sí. Entonces se tienen que dejar el ego en la puerta. Pues por eso Prince no estuvo. Fíjate que sí lo quisieron invitar, pero le tenía mucho celillo a Michael Jackson, que le había ganado ahí unos Grammys y algunas cositas, entonces no quiso estar. Incluso hasta invitaron a una de las chicas que Prince ahí traía, una que se llamaba Sheila ahí, una percusionista, pero ella se da cuenta que la habían utilizado como moneda de cambio para que intentara atraer a Prince, no, y también se fue. Entonces Prince no pudo dejar finalmente su ego en la puerta y no participó en el We Are the World. Pero bueno, todos los demás 45 cabrones bien felices. La grabación duró toda la noche y terminó alrededor de las 8 a.m. del día siguiente. Imagínate. Toda la noche estuvieron grabando. Logró ganancias de $63 millones y hay algunas fuentes que dicen que se lograron recaudar hasta 147 millones ya worldwide a nivel del mundo. Se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos, con más de 20 millones de copias vendidas. We Are the World ganó 4 Grammys en 1985, increíble, incluyendo la canción del año. We Are the World. Los creadores del proyecto recibieron 2 honores especiales de la Academy Music Awards, de la AMA, y uno por la creación de la canción y la idea del USA for Africa. Jackson, Quincy Jones y el promotor del entretenimiento Ken Kragen recibieron premios especiales por sus papeles en la creación de la canción. Pero ahora sí les traemos la conexión con Paul McCartney. Michael, you sure? Michael who? Anyway, so we had a joke about that kind of thing, and he said, "Yeah, I'd like to come over and write with you, you know." Paul McCartney y Michael Jackson formaron una estrecha amistad, fíjate, a principios de los 80, colaborando con éxitos como, ¿te acuerdas? The Girl Is Mine. Because the doggone girl is mine. She's mine. La de Say, Say, Say Everything. Y otra que se llamaba The Man. Me acuerdo el video. En el álbum que se llamaba Pipes of Pipas de la Paz. La de 6-6 fue un gran éxito y alcanzaron, pues obviamente también estar en el Billboard en el número 1. Pero después ocurriría algo que lo cambiaría todo. La historia según ya sé cuál. Ernesto. Bueno, esa vez fue una vez que Sir Paul McCartney invitó a cenar a Michael Jackson's casa. Obviamente pues Michael aceptó, pero en esta cena ocurrieron cosas muy trascendentes, fíjate. Llevaba su changuito, me imagino. Llevaba su changuito, su llama. Ya es que los ingleses son muy... Claro, de tiempos sí, y formas. Entonces, seguramente después del postre dijeron, vamos a la biblioteca a fumar habanos. No, el tecito. No, eso es a las 5 de la tarde. Es a las 5 de la tarde, ¿no? Después del postre es ir a la biblioteca a fumar habanos. Que acá seguramente vamos a fumar pipas de La Paz. Quién sabe que tendrían sus pipas, ¿no? Pero se ponen a fumar. Michael Jackson no fumaba. Pero también sí. Pero por McCartney sí. Bueno. Sí, se echaban sus pipas. Entonces se fueron a la biblioteca y ahí en la biblioteca, pues las típicas pláticas de señores de negocios. ¿no? De negocios. Deberías invertir. ¿En qué estás invirtiendo tu dinero y la chingada? Y en ese tiempo, si hubieran sido listos, se hubieran dicho, pues yo acabo de invertir en una empresa de computadoras que se llama Apple, de manzanas. Es cierto. Eso hubiera sido muy listo.
Paul McCartney le dice le dio un consejo. Le dio un consejo a Michael. Le dijo, oye Michael, deberías invertir en comprar canciones. Así todos los demás artistas te van a estar pagando regalías. Y Michael, no lo sé, déjame ver, ¿de quién podría comprar los derechos de las canciones? No tengo ni idea, Paul. Y Paul dijo, no lo sé, tú piénsalo, invierte, ese va a ser el futuro, porque van a volver a sacar nuevos formatos de música. Michael, van a sacar el CD, luego van a sacar los MP3, luego van a sacar sabía el futuro. Sabía el futuro. Todos lo sabían menos lo de Kodak. Y entonces, pues Michael le dijo, bueno, está bien, voy a pensar en la noche, a ver, lo voy a consultar con la almohada. Lo voy a consultar con la almohada y con mi changuito y con mi Vietnam. Y entonces se fue Michael Jackson a su casa. Y no durmió toda la noche pensando. Y que se le ocurre comprar el catálogo de los Beatles. ¿Qué dijo? Voy a comprar los Beatles. Paul me dijo, pendejo, ¿para qué me dice? Y así pasó el mes, ya se regresaron de la cena, de fumarse sus pipas de la paz y sus habanos. ¿Y dónde estaba Paul McCartney? Así como que... ¿Cuánto dinero le costaron? ¿Cuánto pagó? No, ahorita te platico. Bueno. ¿Cómo se dieron cuenta primero? Entonces, okay, estaba el Paul y le hablaron, oye Paul, que ya tienes que pagar acá la luz, cabrón, y la renta y la chingada. Pues y Paul dijo, déjame hablarle a mi agente de las regalías, cabrón, a ver si ya llegaron mis regalías. Para pagar con eso. ¿Y qué habla? Y que le dice, ¿qué onda? ¿Ya llegaron mis regalías? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Ya no tiene regalías, cabrón, ya no te llegó nada. ¿Cómo, cabrón? No mames. Sí, porque las compró un cabrón ahí, que Michael Jackson, cabrón. Y se agüitó por McCartney. Dijo, mira nomás, cabrón, yo le di el consejo a este cabrón y se puso a hacer negocios, cabrón, sucios, como un amigo, cabrón. Y ahí ya la tensión entre ellos pues duró años y McCartney intentó recuperar los derechos varias veces, hasta hace poco volvió a recuperarlos, pero muchos años. ¿Pero cuánto le costaron a Michael Jackson? $47 millones invirtió en el catálogo de los Beatles y sí, fue una gran inversión. Hasta que, bueno, con los años pues ya... Lo recuperó Paul. Hasta hace poquito. Pues ya que se había muerto Michael Jackson. Ya se había muerto Michael Jackson. Yo creo que ya ahí sus herederos ya dijeron, ya ven las pinches rolas, cabrón. Y la recuperó Paul McCartney. Paul McCartney ya puede estar tranquilo. No quiero que se muera, pero ya se puede. No, pero a pesar del conflicto que hubo, McCartney siempre reconoció el enorme talento de Michael. Supo separar muy bien los negocios de lo que era la faceta artística de Michael. Sí. Y siempre lo respetó y decía que era un gran bailarín y un gran cantante. Siempre lo respetó como artista, pero sí se portó este cabronzón. O sea, ya le había copiado muchas mañas a su ex manager. Michael Jackson. No, pero él no lo hizo con mala intención, pues si le están diciendo ¿cómo no? Pues, compre canciones, pues él fue y compró, a ver cuáles serán. Pues compró los Beatles y ya. El que le dio la idea fue el mismo. Sí, fue el mismo Paul. Pero bueno, qué bueno que recuperó. Finalmente, qué bueno que Paul recuperó sus canciones. Unos añillos ahí Michael Jackson se llevó las regalías de los Beatles. Yo creo que también Yoko Ono andaba ahí muy enojada, creo, hasta que ya por fin recuperaron cada quien sus regalos. Todo salió bien, al final de cuentas. Pero ya a mediados de los 80s tuvo un cambio radical de apariencia. Sí. Fue cuando empezaron sus cambios más fuertes de apariencia física. Ya ves que ya se veía más blanco. Pero era por el vitiligo, pues. Pero sí, la nariz y todo lo que se hacía. Y fue cuando fue perdiendo la pigmentación de la piel. Si no saben qué es enfermedad, investíguenla. Y fue cuando tenía que tener menos exposición solar porque le hacía daño pues a la piel. Y fue cuando empezó a usar sombreros, sombrillas, cubrebocas, por eso se tapaba mucho el sol, ¿no crees que se tapaba de la gente? También empezaron las envidias, los rumores y todos los chismes que empezaron en esa época, pues todavía no se venía tan fuerte, pero ya empezaba. Fue una época llena de rumores de que, el Michael Jackson duerme en una cámara hiperbárica y compró los huesos del hombre elefante. Puros chismes. Se va a congelar como Walt Disney cuando se muera, fíjate, ya se murió y no se congeló. Mentiras, pues. Y bueno, finalmente, pues ya después de tantos chismes, en el 87 vendría ya por fin un nuevo álbum que fue el Bad. Fue un disco también con triunfo comercial, aunque no alcanzó obviamente las ventas del Thriller, pero fue un buen disco también. ¿Cómo qué canciones venían ahí? Ven la de I just can't stop loving you. I just can't stop loving you. Who's bad?
Era muy padre el video. Y la de The way you make me feel, the way you make me feel. Venía, I am the man in the mirror. La de guitarra, la de Dirty Diana. Que yo creo que se le dedicó a la princesa Diana. No te creas, no sé. Puede ser. Y bueno, desde su publicación Bad vendió más de 34 millones de copias en todo el mundo. Y en septiembre del 87 comenzó el Bad World Tour. Your body to shake and your heart to beat faster. Que comenzó hasta el 89, fíjate, 2 años de gira. Y luego fue a Japón también. Japón. Y ahí, imagínate, fue totalidad de entradas en 14 ocasiones, o sea, 14 veces, casi triplicando el récord anterior de 200,000 en una sola gira. No, tiene 70,000 personas. Y pero también rompió otro récord de Guinness cuando llenó por completo 7 veces el estadio de Wembley, congregando a más de 500,000 de espectadores, ¿se imaginan? Sí, la gira pues fue de 123 conciertos y obtuvo una recaudación de $125 millones. Y sus hermanitos ahí se andaban peleando por $3 millones que les dio el pinche Don King, cabrón. Imagínate estas $125 millones, con una audiencia de 4.4 millones de personas. Increíble. Convirtiéndose así en una de las giras musicales más exitosas de la historia, ¿eh? Parte de las ganancias fueron donadas, como siempre, ya ves, él siempre donaba a hospitales, orfanatos, entidades de beneficencia. Él siempre estuvo ayudando desde el primer momento que tuvo la oportunidad. Él empezó con sus donaciones. Ya para el 88 publicó su primera autobiografía titulada Moonwalk, así como su pasito de baile, donde pues describió su infancia, habla de los Jackson 5 y del abuso que había sufrido por parte de su padre, que le robó las niñas. Imagínate. Y en el libro llegó a ser un éxito ese año, el que vendió 500,000 ejemplares y además llegó a ser el más vendido de Estados Unidos de ese año, según el periódico de New York Times, y le ganó a Stephen King. Imagínate. Híjole. Y en ese tiempo también se hizo su pinche Disney en su casa, que fue su rancho de Neverland, que era un parque de atracciones, tenía un zoológico, tenía cine. No se quiso quedar con las ganas de tener un Disney. No se quedó con pero ese después estuvo destinado a una gran causa también. Ahora hablaremos de eso. Y su vida también estuvo rodeada pues de polémicas, como dijimos, de rumores, de procesos legales que dividieron al mundo. Fíjate que ahí sí dividieron al mundo entre quienes lo defendían y quienes lo cuestionaban. Yo siempre lo defendí, nunca dudé de la verdad. No, yo se me reía de los chistes. No, yo nunca jamás. No puedo, por eso no me gusta la parodia del Omar Chaparro. Aunque lo hace bien y te da risita, pero no me da risa sus chistes, porque y vimos que no es verdad. Sí, resultó que era exactamente lo contrario. Él se dedicaba a salvar niños de Brian Epstein. Ahí quién sabe cómo con aviones y los alcanzaba, los salvaba, se los llevaba a su Neverland y ahí los escondía con psicólogos. Él se dedicó siempre era exactamente lo contrario de lo que lo acusaron. Exactamente. Sí, increíble. En el 89 ya fue apodado el rey del pop, que este sobrenombre lo popularizó su amiga Elizabeth Taylor. And in my estimation, the true king of pop, rock and soul, Mr. Michael Jackson. En una entrega de premios lo presentó como el auténtico rey del pop, del rock y del soul. First, I'd like to thank God who makes all things possible. I'd like to thank my mother and father who I love very much, Joseph and Catherine Jackson. I thank Quincy Jones, who's in the audience. I don't thank you, Quincy. I love you. Thank you very much. En todo el mundo, en todo el planeta, en todo el sistema solar. El año de 1991 publicó Dangerous, que fue el primer sencillo. Con el de Black or White. Sí. ¿Te acuerdas del video? Su primer álbum fue el de It's Black. Estaba muy... Ese video fue muy famoso. Sí. Porque estaban usando tecnología ya más de vanguardia ya. Sí. Ya ves cómo cambiaban lo hicieron por computadora en ese tiempo. Todo lo que se veía cabrón decían, lo hicieron por computadora. Sí, pues eran los primeros que se usaban la tecnología. Chingones, Exactamente. Y también estuvo en los puestos del Billboard, en el primer número 1. Y luego ya el segundo sencillo fue la de Do you remember the time? Que usaban para un comercial de coches, no me acuerdo cuál. Sí, pero el video también estuvo muy padre. O sea, un video ahí ambientado como que en Egipto, así, muy del antiguo Egipto. El baile estuvo muy padre.
Y luego vino el de Heal the world, make a better place for you and for me and the entire human race. Esta canción salva ese disco. Esa canción sí es muy bonita. En los conciertos siempre, en el Super Bowl estás chingoncísimo. Siempre sí, te hace llorar. A mí me hace llorar esa canción. Muy, muy buena canción. Pero fíjate que algo curioso en este videoclip no sale en ninguna parte, en ningún momento Michael Jackson. Salen puros niños. Estaba viendo pues cuando el funeral de Michael Jackson también cantan la canción. Puros niños. No, lloro. Sí. Cada que me lloro. Híjole, sí. Pues en esta gira ya del Dangerous Tour recaudó $100 millones, los cuales fueron donados todos, fíjate, para la fundación Heal the World. Es que en ese año, en el 92, fue al continente africano y fue cuando ya hizo la fundación, pues para ayudar a través de ella a todos los niños del mundo, o sea, todos los niños desamparados. Toda la lana de la gira del Dangerous lo donó para el Heal the World. Sí, para los niños que estaban desamparados, que vivieran violencia, que estuvieran viviendo en pobreza o que tuvieran alguna enfermedad terminal. Esa asociación es para eso. Y todos los 100 millones los donó. ¿Tú crees que hay artistas ahorita que donan todo su gira? Nadie lo hace. Y él siempre lo donó. Es increíble. Y en el 93 fue el Super Bowl, que fue el show más épico de la historia de todo el Super Bowl. Y fue cuando cambió ya las reglas de ese show. De esos shows Super para Bowl. Siempre. Pero pues si quieren saber más de eso, la vamos a dejar. Tenemos la liga. La liga para que lo vean, porque ya hablamos de eso. Pero está muy padre. Y Pepsi presenta Michael Jackson Dangerous World Tour en México. En ese mismo año visitó México por primera y única vez, fíjate, en octubre y noviembre de 1993, como parte de la gira del Dangerous World Tour, ofreciendo 5 conciertos históricos en el Estadio Azteca. Y mi hermano, me acuerdo que tenía una playera del concierto. Sí, fue a ver. La fui a buscar en la casa de mi mamá, pero no la encontré. Me supongo que la tienes guardada, ¿verdad? No, pero imagínate, nosotros no lo vimos, pero qué maravilla debió haber sido. Sí. Y el Rey del Pop marcó el hito en la industria del espectáculo en México, pues porque logró, imagínate, los récords de asistencia masiva. Fue una asistencia de 500,000 personas en total, aproximadamente 110,000 por noche. Por noche. Fueron 5 noches en el Estadio Azteca. Y cuando vino a México estuvo bien padre, muy curioso, porque no nomás vino al show, pues no nomás vino al espectáculo, sino que aprovechó que estaba aquí en México y fue a visitar un orfanato de la niñez mexicana, y también aprovechó y fue al mix-up del pabellón de Polanco a firmar discos que compraba la gente ahí. Y algo bien curioso, cuando vino a México le empezó a lastimar una muela. O sea, a lo mejor sí fue a taquear, sí, echó unos tacos ahí. No, pues quién sabe, porque le dolió la muela. Le dolió la muela y tuvo que ir a servicios de endodoncia ahí en México. Quién sabe qué endodoncista lo atendería, pero me imagino que vete una foto. Sí. Y ya pues fue cuando en el 94 contrajo matrimonio con la hija de Elvis, Lisa Marie Presley. Y pues nada más duraron 2 años de casados. Claro que todo el mundo empezó a decir chismes, que había sido nomás por interés o por mediáticamente. Entonces no aguantaron y... Welcome to the MTV Video Music Awards. Se separaron. Y en el 96 se casó con una que había sido su enfermera, o que era su enfermera en ese momento, que trabajaba con el dermatólogo con el que él iba a tratarse el vitiligo, y con ella tuvo 2 hijos, al Michael Joseph Jackson Jr., que después se conocería como Prince, y a Paris Michael Catherine Jackson. También tuvo otro hijo más adelante, en el 2002, pero ese lo tuvo por inseminación artificial, y también era Prince Michael Jackson II. Yo creo que toda era de alquiler, porque están muy bonitos. ¿No? Bueno, y ya para 1997 hizo su último tour, que fue el History World Tour, y fue ya un poquito menos, se lo usaron 100 conciertos, fueron 82 conciertos en 5 continentes, en 35 países, 58 ciudades, con una asistencia de más de 4.5 millones de personas. Sí fue yo creo que están más caros los boletos, porque este tour recaudó $165 millones. Fue su gira más exitosa en términos de lana, y bueno, fue una de las giras musicales más exitosas de la historia, y la gira más exitosa, fíjate, por parte de un artista solista masculino hasta el 2003. Pues
sé quién le quitaría el récord. Y en el 97 lanzó Blood on the Dance Floor. Sí, Blood on the Dance Floor y el History in the Mix. En 1999, en Múnich, Alemania, durante la gira de Michael Jackson and Friends, una plataforma bajó más rápido de lo que debería y colapsó y cayó de una altura de 15 metros. No, imagínate. man, fuertísimo. Le hizo ya daños permanentes en la columna y ya desde entonces, si de por sí ya tomaba muchos analgésicos, ahí ya se volvió Adicto. desgraciadamente adicto a los analgésicos. Oye, pero siguió cantando. Siguió cantando, ¿no? Y se aguantó. Imagínate caer desde aquí, ¡tras! Se ve como y sigue cantando. Hasta se le ve la cara de dolor. No, pero sigue cantando. O sea, qué profesional, no. qué profesional era. De más. Y pues tristemente no pudo aguantar tanto. Ya es que estaba haciendo iba a regresar su última gira. Y sí, está el programa ahí donde salen sus ensayos. Increíble los ensayos, como el profesionalismo. Y también lo buena onda que era con los bailarines, los músicos, así, era muy perfeccionista. No, pero bien exigente. Sí, era muy perfeccionista. Hay pues una escena que voltea y regaña al tecladista y dice: ese sonido no soy como en el disco. Pero, quiero que se oiga como en el disco. Claro, pero es que este teclado es diferente. No, a ver, como en el disco, cabrón. Y hasta que sonó como en el disco quedó contento. No, pues es que por eso sus shows eran lo que eran. Sí. Y él también, porque como él se aprendió a autoexigir, bueno, obviamente lo exigí, siempre pidió también ese mismo profesionalismo. El profesionalismo exigía, el profesionalismo que él daba lo exigía. Lo exigía también. Y los bailarines increíbles. Bueno, iba a ser el regreso de la vida para ese gran show que iba a dar. Y pues tristemente, el 25 de junio del 2009, pues Michael Jackson sufrió un paro cardiorrespiratorio allá en su mansión de Hollis Hills. Y pues ya no se pudo más. Las personas que trabajaban de su servicio llamaron al 911 a las 12:21 y llegaron los paramédicos un ratito más tarde y pues ya no se pudo hacer nada. El primer informe oficial clasificó su muerte como provocada por la combinación de calmantes. Ya ves que le dan una su lechita. Ajá, él decía su lechita porque era blanco, así, en el que el principal sospechoso fue Conrad Murray, el doctor que lo sedaba. Supuestamente lo cuidaba, pero... No, cuando sedaba, lo tenía sedado, pero fíjate que como él venía sufriendo de muchos dolores y todo, y para ese último evento, la verdad que en lugar de ponerse de parte de él y ayudarlo, todos se hicieron de la vista gorda y dijeron, no, síganle dando para que funcione. Sí, para que haga su gira. ¿Y a quién le ha pasado eso? También a Elvis Presley. Elvis Presley se lo acabaron hasta que se murió. Sí, los veían como cosas. Changos, o sea, ahí en Las Vegas. Cántele, cabrón. Oye, pero... Pues inyéctenle o pónganle para que dura. Duérmenlo, despiértenlo, cabrón. Denle para que jale, que acaban con ellos. Put a little pressure on the ball of your foot. There must be more to life. Como ustedes saben, Michael Jackson tiene muchísimos datos rarotinguísimos. Estos son algunos de los miles que seleccionamos para ustedes. Datos rarotinguísimos. Y empezamos. En 1978, Michael interpretó el papel del espantapájaros de la película El Mago, que fue una nueva versión que hicieron de la película El Mago de Oz. Hicieron otra versión, pero esta vez fue realizada por actores afrodescendientes. What intelligent names. Y la película fue dirigida por Sidney Lumet y coprotagonizada por Diana Ross, Nipsey Russell y Ted Rose. Pero, ¿qué creen? Fue un fracaso en taquilla. Se oía como que muy interesante, muy padre, pero no. Pero dejó algo bueno. Ahí fue donde, como esa película la musicalizó Quincy Jones, pues ahí se puso de acuerdo con Michael Jackson para hacerle estos 3 discos chingones que le hizo. Desde Love the Wall, ahí se conectó. Y el Bad. Ahí se conectaron y dijo, yo te voy a hacer tus discos. Y entonces, pues aunque fue una película que no tuvo trascendencia en taquilla, para Michael pues fue muy trascendente.
Ese dato está bien padre porque... Sí, es que Michael Jackson, pues ya ves, estaba de moda en los 80s que tuvieran colaboraciones con artistas y lo invitaron un día a colaborar con Freddie Mercury. Nada más y nada menos. Nada más ni nada menos, entre el 81 y el 83. Y todo parecía que iba bien. Empezaron a hacer unas maquetas de 3 rolas, una que se llamaba State of Shock, otra que se llamaba Victory y otra que se llamaba There Must Be More to Life Than This. Pero las grabaciones de repente como que no estaban agarrando buen camino. Michael Jackson llegaba siempre con sus mascotitas, tenía un changuito ahí que no soltaba nunca, y un día hasta llegó con una llama, güey. Y ya cuando llegó con la llama y sí ya explotó Freddie Mercury, ya le dijo a su repre, ¿sabes qué, cabrón? Yo ya con este cabrón ya no lo aguanto, ya no puedo, hasta aquí llegamos, cabrón, se chingó la bicicleta, yo ya no le sigo, cabrón. Y bueno, pues finalmente pues nomás grabarían maquetas de las rolas, nunca las terminaron totalmente, aunque Freddie Mercury sí sacaría en el 85 la de There Must Be More to Life Than This en su disco de Mr. Bad Guy. Y ya en 2014, fíjate, ya con los dos fallecidos, pues ya sacaron ahí las grabaciones de las canciones. Pero ya pues, fue la de puro Mercury, fue nada más la versión con Freddie Mercury solo, ¿no? O las dos. No, sí las lanzaron las colaboraciones oficialmente en el 2014. There must be more to life than this. There must be more to life than this. Mercury sí, desde el disco del Mr. Bad Guy. Sí. Qué triste, porque pues imagínate las voces increíbles de los dos. Sí. Muy buena colaboración. Pretendía que fuera. Durante la edición de este video nos dimos cuenta de que esta versión que les dijimos de La Llama no fue así tal cual como todo el mundo lo platica. Realmente Freddie Mercury no se molestó con Michael Jackson por eso. Sí, pues realmente Freddie era amante de los animales. Acuérdense que hasta heredó a sus 7 gatos, le hizo una canción a una de sus gatas, una de gatitas, que está espectacular esa canción, por cierto, pero bueno, un güey que amaba hacia los animales. Te aseguro que hasta la llamita le hizo cariñitos y le hizo, oye, es la llamita, y al changuito le haber dicho ahí, ay, es mi changuito lindo. O sea, un güey que amaba a los animales no podía molestarse por eso. Así es. Entonces, en primer lugar, no fueron a grabar a cualquier estudio. Grabaron en el estudio de la casa de Michael Jackson. Entonces, el invitado también tiene que adaptarse a lo que hay en el lugar, ¿no? Sí. Y pues yo creo que sí se adaptaba a Freddie Mercury. País que fueres, haz lo que vieres. Exactamente. Entonces, más bien, Michael Jackson no fumaba, no tomaba, y mucho menos otras cosas. El caso es que un día de esos que estaban queriendo hacer sus maquetas y grabando, Michael, pues si se fijan en las fotos también se ve que no estaba muy completo el Freddie Mercury en ese momento. Lo encontró en la sala de la casa de los Jackson fumando, pues, y a él pues ya saben que no le gusta fumar. No, nomás estaba fumando. Bueno, pero eso no le gustó y así fue como se molestaron realmente. Le dijeron, ¿sabes qué? No somos compatibles, no estás al 100 para grabar con nosotros, o sea, conmigo, y así fue como se terminó esa dupla que no se dio. Yo más bien creo también en esta versión, porque la de los animalitos no me la compro. Así es. Continuemos. So this is life. Elliot, looking for his dog in the backyard, heard strange noises coming from the tour. En 1982 combinó sus intereses de la composición con el cine, con una canción para un audiolibro de la película de E.T. que se llama Someone in the Dark. ¿Te acuerdas de E.T.? Sí. Bueno, hubo un audiolibro. Y en ese audiolibro él colaboró con esa canción. When someone in the dark reaches out to En conjunto con Jones, el productor, y ganaron el Grammy a la mejor canción para niños en 1984. I made a deal with myself. If I win one more award, which is this award, which is 7, which is a record, I would take off my glasses. Como si le faltara un Grammy a este cabrón. Levantaba un cojín y salía. Le salió un Grammy. Y salió un Grammy. También le gustaban los videojuegos. Es que era un niño. Sí, siempre fue como un niño. Para empezar, pues los de Sega le mandaban los ojitos ahí para que el güey los calara. Entonces, en una de esas dicen que mandó ahí ruiditos de los que hacía con la boca de... Entonces, siempre hacía. Y se dice que él musicalizó el juego de Sonic 3 porque los tecladitos se parecen mucho
a sus canciones, pero lo que en realidad fue que uno de sus tecladistas, que se llamaba Brad Boxer, él sí grabó la música para el videojuego de Sonic 3. Entonces, bueno, por eso decían que era un videojuego musicalizado por Michael Jackson, aunque en realidad pues, fue su tecladista, pero sí se inspiraron en él, pues sí, tenía como su esencia. Sí tenía su esencia. Pero hay otra versión. Lo que pasa es que en esa época Michael Jackson había firmado con la disquera de Sony, y así como en ese proyecto y en otros, si no estaba autorizado por la disquera, él no podía utilizar ni su voz, ni su imagen, ni nada. Y eso fue lo que pasó, que sí hizo él los sonidos y la música para el videojuego de Sony, solamente que se tuvo que poner un seudónimo, y es así, por eso se hizo esa confusión. Y en otros, que vamos a hablar más adelante, pasó lo mismo. Michael Jackson prestó su voz para un personaje, el Leon Komposky, en el episodio de Stan Rabbit Dad, que se llamaba en español Papá está loco. What'd you say your name was? Michael Jackson. Doesn't ring a bell. Well, have you heard of MTV? Nope. Motown. No. Beat It. You beat it. Thriller. Que fue estrenado en 1991 en la temporada 3, el episodio 1 de Los Simpsons. Escúchenlo, está bien padre. Sí, es la voz de Michael Jackson. Billie Jean is not my lover. Y también colaboró con la canción de Do the Bartman. Esta fue compuesta principalmente por Michael Jackson y por Brian Lawrence. Aunque Jackson era súper fan de la serie de Los Simpsons, también lo coescribió el tema y no fue acreditado, fíjate, oficialmente, porque como tenía un contrato discográfico. Sí, a lo mejor pedos de esos de derechos. Sí, pero él se encantaba haciendo todas esas colaboraciones, pues. Pero sí fue lanzada en 1990 y alcanzó un gran éxito internacional, nomás que no pusieron su nombre, pero sí fue su canción. Pues no sé si te acuerdas que también en ese capítulo le canta una canción a Lisa. Lisa. And a 1, and a 2, and a 1, 2, 3. Lisa, happy birthday. Happy birthday, Lisa. A mí me gustaron los Simpsons, fíjate. Ah, sí, a mí sus primeras temporadas eran muy buenos. Happy birthday, Lisa. Acreditó su participación bajo el seudónimo de John J. Smith en la canción de Lisa. Le pasaba como a Stephen King, que tenía que usar seudónimos. Sí, y varios artistas, fíjate que de hecho cuando salen con los Simpsons es cuando se ponen seudónimos. También Paul McCartney y varios han salido con seudónimos cuando hacen colaboraciones. Cuando hacen colaboraciones con... Pues a lo mejor como dices, por las firmas que tienen en disqueras y todo eso, ¿no? Pues otro dato rapidísimo, ¿en cuántos millones que fue vendida la chaqueta? ¿Te acuerdas de la roja? La de Thriller. No. Pues la vendieron en 1.8 millones de dólares. La pura chamarrita. Allá en México ya sé dónde las venden. Sí. Pero no es la original. No, bueno, pero están igualitas. Sí. Michael ha servido de inspiración para muchos artistas. Quisiera presentarles una de las canciones que me han dado muchas satisfacciones desde que he llegado. Y esta canción dice más o menos así: ¿será que no me amas? Por ejemplo, aquí en México, la canción de los Jackson 5, que era Don't Blame It at the Boogie, pues es la misma que... No culpes a la noche. Sí. No culpes a la playa, no culpes a la lluvia. Ya hasta creía que le había hecho el Rod Temperton, porque pues ya es que él era el amo del boogie. Ah, sí. Pero no, también la hizo otro que también se llamaba Mick Jackson, fíjate, curiosamente. También era inglés. Y sacó la versión casi igual que los Jackson 5, aunque pues obviamente la versión de los Jackson 5 fue mucho más exitosa. Y bueno, ya que en México pues fue la de ¿No culpes a la noche? No culpes a la noche. Ah, y también en el video, si se fijan, trae una... ¿A quién te recuerda? Así con su... estrellita que trae aquí en... pues a Tatiana. La reina de los niños. La reina de los niños también, como que le copiaban ahí sus outfits, ahí su mamá que era la diseñadora. Ándale, de ahí sacó la estrellita de Tatiana. Desde niño era muy... Oye, otra canción que a mí me suena mucho que también se inspiraron, es la de... sí. Ese sonido. La usaron los de Timbiriche. Que es la guitarra de Beat It. Ajá. So beat it, beat it.
Ellos lo usaron para yo pensé que Chido la- Liro. la vi, sí, Está cierto. bien chido. ¿Verdad? De ahí se Sí, sí, inspiraron. yo creo que seguramente sí. ¿Te acuerdas de que salió un niño en uno de los comerciales de Pepsi en el que ya le dieron $10 millones? Ya no le quemaron el pelo, por lo menos ahí salía bailando en la calle. Ajá. Y llega un niño así haciendo el moonwalk y choca con Michael Jackson y Que sale con una chamarrita también. sale con roja. una chamarrita roja. Pues ese niño es Alfonso Ribeiro, no sé si lo reconoces. No. Es el niño que después salía en The Fresh Prince of Bel-Air, de aquí en México le decían el príncipe del rap. Era el hermano De Will Smith. de Will Smith, del príncipe del rap. Y ahí salió, fíjate, lo descubrieron desde un comercialito de Pepsi. Michael Jackson de Pepsi. Órale. Increíble. Y el último dato reortiguísimo. Su polémica con Eminem. Lo que pasa es que el güey hizo un video pues, burlándose de Michael Jackson. Muchas de todas esas cosas, ¿no? De cuando se quemó el cabello. Sí, de cuando se quemó el cabello y salieron los niños ahí brincando en su cama. Y pues Michael sí lo tomó como una ofensa. Como una ofensa. Sí se los agüitó. Y le aplicó la misma que al Paul McCartney. Un día llegó el Eminem con su repri y ¿qué onda? ¿Y mis regalías? Y dije, no, chavo, pues ya las compró Michael Jackson, cabrón. Ya no te llegaron regalías este mes. Ahora Michael Jackson es dueño de tu catálogo musical. Y fue una venganza. Dulce. Una dulce O venganza. agridulce. O agridulce. Y hasta 2009, pues que falleció Michael Jackson. Se liberaron de sus propias regalías. Del catálogo completo del Eminem, que se hacía después sabrá. Sí, pues en lugar de ponerse al tú por tú con él a contestarle o hacerle otra canción, dijo, mira, le voy por el lado calladito. Sí. Y él, cuando llegó la quincena no le cayó Le nada. aplicó la del Paul McCartney. Michael Jackson nos enseñó que el talento, No es siempre es suficiente. que la disciplina, Tiene un precio. pero también que lo imposible sí existe. Sí. Echándole ganas, puedes Todo llegar puede ser posible. más allá de lo que Imaginas. tú mismo te imaginas. Sí. Sí, hay que aprender de los grandes. Hay que aprender de los grandes. Si tienes algún comentario, si quieres compartirnos algún otro dato relativísimo de Michael, o ya que veas la película, coméntanos si te gustó. Y a ver qué de estos datos salen en la Salen. película. Ah, sí, a ver cuál es. Pronto la veremos. Pues luego la comentamos también. Luego la comentamos. Saludos. Saludos, suscríbanse, denle like, compartan. Rarotinga, donde todo está conectado. Thank you, Michael. Well, my work is done here.